sencillos, es el síndrome hepatorrenal y el síndrome cardiorrenal. Ya son dos temas pequeños, pero son de gran relevancia. Ya, empecemos. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me están viendo la pantalla? Sí, sí, Sí. está. Empecemos. Ok. Vamos a empezar con el síndrome hepatorrenal. Ya, entonces, ¿qué es el síndrome hepatorrenal? El síndrome hepatorrenal va a ser una forma, básicamente va a ser una falla renal, una enfermedad renal crónica en pacientes que van a tener cirrosis hepática, ¿ya? ¿Por qué se va a dar? Como consecuencia de una intensa vasoconstricción, sobre todo a nivel esplácnico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a ser como consecuencia de una disfunción circulatoria sistémica, ¿ya? Entonces, el síndrome hepatorrenal se va a tratar de una entidad que aparece en fases avanzadas de la cirrosis. Y chicos, o sea, y quiero que sepan algo, que cuando aparece un síndrome hepatorrenal, especialmente el tipo 1, es de mal pronóstico. Ya, o sea, es un paciente que de alguna manera ya está desahuciado, a menos que se le haga trasplante hepático, cosa que pues ustedes saben que en el Perú es un poco difícil, ¿ya? Eh, en cuanto a la definición del síndrome hepatorrenal, según el Club Internacional de Ascitis, va a ser, es un síndrome potencialmente reversible que va a ocurrir en pacientes con cirrosis, ascitis e insuficiencia hepática. ¿Por qué se dice en estos pacientes trasplante hepático, la falla renal revierte, ¿no? O sea, puede quedar con un cierto grado de daño renal, pero esto revierte. Si es que, este, se solucionaría el problema de fondo, ¿no? Entonces, el síndrome hepatorrenal se va a caracterizar por una alteración de la función renal. Va a haber alteración en la función cardiovascular, eh, en la activación del sistema nervioso simpático y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una vasoconstricción renal intensa, que esta vasoconstricción va a producir una reducción de la filtración glomerular. Esto puede suceder cuando hay un factor precipitante. Entonces, chicos, ustedes saben, la mayoría de los que han rotado conmigo y hemos visto en interconsultas, hemos visto de que el paciente, cuando hay hipoperfusión renal, el paciente va a hacer falla renal, ¿ya? Entonces, ya sea por sepsis, ya sea porque está deshidratado, o sea, paciente que hace hipoperfusión renal, paciente que te va a hacer falla renal con una creatinina normal, va a ser sometido a lo que es una injuria renal aguda. Entonces, lo mismo sucede en este caso. Como hay una vasodilatación esplásnica, va a haber una, se podría decir, va a haber hipotensión, vasoconstricción renal, no, entonces, definitivamente va a haber falla renal. Lamentablemente, como no se puede solucionar esto es de muy mal pronóstico, ¿ya? Entonces, dentro de la fisiopatología, la causa principal de la alteración de la función renal, en el síndrome hepatorrenal, va a ser, como ya les dije, una intensa vasoconstricción de la circulación renal y secundaria una disfunción circulatoria sistémica, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Eh, cuando hay una vasodilatación esplácnica, va a haber hipotensión, hipoperfusión, como manera compensatoria vasoconstricción renal, va a caer la tasa de filtración glomerular. Entonces, eh, han hecho varios estudios en la perfusión renal con diferentes técnicas y se ha demostrado que hay vasoconstricción renal en síndrome hepatorrenal, ¿no?
¿Por qué? En estos casos, en una biopsia histológicamente no hay alteraciones histológicas, ¿ya? No es que el riñón va a producir una cirrosis, va a producir una, este, glomerulosclerosis, va a haber depósitos, necrosis tubular, no, chicos. Esto básicamente es por lipoperfusión renal, que a la larga pues también produce necrosis tubular, ¿no? Entonces, una vez más, para que se les quede, chicos, la disfunción circulatoria sistémica va a conducir a una vasoconstricción renal que va a estar caracterizada por la disminución de las resistencias vasculares. ¿Por qué? Por esto se va a dar por una vasodilatación de la circulación arterial esplásmica por hipertensión portal en pacientes con cirrosis hepática grave. Esto generalmente, chicos, he visto en pacientes con cirrosis alcohólica, eh, ya cirrosis severa, ¿no? Entonces, este, la, la vasodilatación de la circulación arterial esplásmica va a ser el resultado de del aumento de la síntesis y actividad de factores vasodilatadores. Dentro de ellos, el óxido nítrico, endocannabinoides y el monóxido de carbono. Entonces, en estadios precoces de la cirrosis, esos chicos tengan en cuenta, cuando un paciente está con una cirrosis compensada, cuando están todavía sintomáticos, cuando entran a emergencia por una encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, la hipertensión portal es moderada, entonces existe una disminución moderada de las resistencias vasculares sistémicas. Y en estos casos, chicos, casi no hay afectación renal. Entonces, el efecto del descenso de las resistencias vasculares sobre la arterial, la presión arterial se va a compensar con aumento del gasto cardíaco, de manera que la presión arterial y el volumen arterial efectivo van a aumentar o se van a mantener dentro de los límites normales. Entonces, en estos casos que en estadios precoces no va a haber falla renal, ¿no? Un síndrome hepatorenal. Sin embargo, en estadios avanzados de la enfermedad, la vasodilatación esplásmica va a progresar, va a ir aumentando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reducción de las resistencias vasculares sistémicas y esa va a ser progresiva. Entonces, de tal manera que el aumento del gasto cardíaco no va a ser suficiente para compensarlo. Entonces, en consecuencia, va a haber una reducción del volumen arterial efectivo, ¿ya? Por lo tanto, la presión arterial va a disminuir, va a caer, ¿no? Y va a haber una gran dilatación de la circulación arterial. Entonces, la homeostasis sistémica va a intentar mantener la presión arterial mediante la activación de sistemas vasoconstrictores, incluyendo, obviamente, uno de los principales, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se va a activar también el sistema simpático y la secreción de vasopresina. La activación de estos sistemas vasoconstrictores, se podría decir, va a intentar mantener el volumen arterial efectivo y por lo tanto, ¿para qué? Para tratar de mantener la presión arterial, ¿ya? Entonces, todo esto que está sucediendo va a repercutir ¿en quién? En el riñoncito, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos pacientes van a empezar a retener sodio, van a empezar a retener agua, ¿no? Entonces, estos pacientes, como consecuencia, ¿qué es lo que van a tener? Más ascitis, porque ya de por sí, cuando incluso están en estadios moderados o a inicios, ya los pacientes tienen ascitis, ¿no? Pero en estos casos, cuando ya son estadios avanzados por todo lo que les estoy explicando, el paciente va a tener ascitis moderada a severa, va a haber edemas, va a haber hiponatremia dilucional, es lo que hemos, como se dice, hiponatremia hipervolémica, ¿ya? En estos estadios finales existe vasoconstricción renal, conduciendo esta vasoconstricción renal que va a producir una disminución de la tasa del filtrado glomerular. ¿Y esto qué es? Todo esto en que se ha traducido en lo que es un síndrome hepatorrenal. Entonces, acá, chicos, todo lo que les he explicado
está en este cuadrito. ¿Ya? Entonces, para que ustedes ya lo puedan revisar, la cirrosis hepática nos va a producir vasodilatación arterial espláncnica, reducción del volumen arterial efectivo, ya se van a activar los vasoconstrictores, va a haber retención de sodio y agua, todo lo que les he explicado está en este cuadrito. Entonces, lo mismo está, si no entienden con el cuadrito, van a entender con la figurita. ¿Ya? Entonces va a haber una hipertensión portal, vasodilatación espláncnica como consecuencia de esto, va a caer el volumen efectivo, por lo tanto va a haber vasoconstricción renal, se va a activar el sistema, obviamente, vasoconstrictor, y todo esto va a ser un síndrome hepatorrenal, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, chicos? El diagnóstico se va a requerir por el aumento de creatinina. Cuando la creatinina está mayor de 1.5, ¿no? Generalmente dicen, ¿no? Bueno, acá yo le he puesto 1.5, pero en realidad es cuando ya aumenta de su basal el paciente, la creatinina, generalmente se toma un punto de corte 1.5, ¿no? ¿Y qué quiere decir cuando una creatinina está mayor de 1.5? Que el filtrado glomerular, está menor de 30 mililitros por minuto, ¿ya? En pacientes que están en tratamiento con diuréticos, chicos, siempre, por favor, porque así sean cirróticos o no, pacientes con edemas, una vez que se corrija los edemas, siempre se debe repetir la creatinina, ¿ya? Para ver realmente cuál es el valor de esta creatinina, porque existe creatinina corregida de acuerdo a edemas, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, chicos, no es como hay ciertos síndromes, ¿no? Que agarran y se dice, ya tiene ictericia, tiene fiebre, dolor abdominal, ¿qué es? Ya la triada, ¿no? Entonces, o tiene tal cosa, ya para pensar, apendicitis, Murphy, Masburna y positivo, ¿no? Masburna y positivo, ¿no? O sea, no. En este caso del síndrome hepatorrenal, chicos, definitivamente no va a haber un laboratorio específico que nos diga, ya, este paciente tiene un síndrome hepatorrenal, ¿no? Ya, no. En realidad el síndrome hepatorrenal va a ser un diagnóstico de exclusión, ¿ya? Los pacientes con cirrosis pueden presentar insuficiencia renal por otras causas. Les llega un paciente cirrótico, el paciente cirrótico simplemente está viene con, digamos, peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es un precipitante para que haya síndrome hepatorrenal, ¿no? O viene por sepsis, ¿ya? O viene por hemorragia digestiva. Entonces, y a la larga, por el shock hipovolémico, por varias causas, empieza a elevarse la creatinina. Entonces, nosotros no vamos a decir, ya de frente síndrome hepatorrenal. No es así. Primero tenemos que corregir, por ejemplo, si es que ha habido hemorragia digestiva, ya, corregir el problema de fondo por el que vino. Si es que con eso no mejora, ya, pues es un síndrome hepatorrenal, ¿no? Para eso se tiene, por ejemplo, un paciente tiene que estar con hipotensión, con asitis, con ciertas cosas, ¿no? Entonces, es un diagnóstico de exclusión. Ya, ¿qué es lo que se debe? Cuando te viene un paciente con síndrome hepatorrenal, debe descartarse primero si es que ha habido pérdidas digestivas o renales. ¿Cómo así? Por ejemplo, pacientes con hemorragia digestiva, ya les dije, puede ser pacientes con diarrea y vienen bien deshidratados, ya, y están con falla renal secundaria a hipotensión o deshidratación, hipovolemia, ¿no? Silencio, por favor, a todos. Ya. Entonces, ya, me perdí. Ya. En el caso, por ejemplo, de diuresis, los pacientes que usan diuréticos de manera excesiva, generalmente pacientes con asitis, se les está dando, con edema, se les está dando, siempre se les da diuréticos, ¿no? Entonces, pueden generar un balance negativo, lo cual nos va a producir falla renal aguda, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, primero solucionar la causa. Si es que
tenemos hipovolemia, solucionar la hipovolemia. Si es que es sepsis, solucionar la sepsis, ¿no? Y con todo ello no mejora, entonces es un síndrome hepatorrenal, un diagnóstico de exclusión. Entonces, también, chicos, no descartar, a mí sí me dio bastante penita, hace 2 meses, era en mayo, un pacientito cirrótico, ¿ya? Con falla renal, estaba aparentemente, lo habían visto hace 2, 3 años, estaba en un estadio 3, ¿ya? Pero este pacientito, además de tener cirrosis, enfermedad renal, ahora estadio 4, ¿qué tenía? Proteinuria. Entonces, en esos pacientes, no descartar el uso de, de, de glomerulonefritis, ¿ya? Puede ser estos, chicos, también el glomerulonefritis asociados a hepatitis. Disculpen un ratito, por favor, porque me pueden estar llamando al hospital. ¿Aló? Dale agua, dale un poquito más de agua, dale ahorita agüita caliente, dale esto, y dale un medio litro más o menos. ¿Cuánto de más le han sacado de líquido? Ya, ese medio litro, dale ahorita agua calientita, y si no mejora, lleva a la emergencia. Sí, sí, le han sacado mucho, entonces también tiene que controlar eso. Ustedes no deben sacarlo de la clínica si es que con mucho, si le saca mucho peso. Tienen que reponerlo. Ya, toma ahorita agua. Toma ahorita, ¿ya? Ya, me avisas, ya, ok. Ya, chicos, perdón, este, tener en cuenta que las hepatitis, ya sea B o la hepatitis C, nos producen glomerulonefritis, ¿ya? Me parece que es la focal y segmentaria es lo que produce, ¿ya? Y em, también, chicos, tener en cuenta si es que, por ejemplo, en un sedimento vamos a tener hematuria, ¿no? O proteinuria, como ya les dije, ¿no? Entonces, esta falla renal no necesariamente va a ser, pues, eh, chicos, ¿me están viendo? O estoy, ya. En Sí, todo doctor. caso, ya. Entonces, en este caso no va a ser por, mm, como les estaba diciendo, no va a ser un síndrome patorrenal primario, sino secundario, ¿ya? Entonces, chicos, hay dos tipos de síndrome patorrenal, el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, chicos, es el agudo, se podría decir, y el tipo 2 es el crónico. El tipo 1 es una insuficiencia renal aguda, rápidamente progresiva, ¿no? Entonces, generalmente la creatinina va a aumentar también rápidamente, mayor de 2,5. Y chicos, el pronóstico del tipo 1 es muy malo. Tiene una sobrevida de 3 semanas, más o menos. ¿Ya? Y el tipo 2 es algo crónico, es una cirrosis que nos lleva a una insuficiencia renal crónica, generalmente no requieren diálisis, y es todo un círculo vicioso estos pacientes, ¿ya? Entonces, pero eso sí, los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 2 pueden convertirse en uno, ¿ya? Y revertir, es todo un caso. Entonces, generalmente, ¿por qué se precipita? Generalmente porque hay infecciones. ¿Y de qué tipo qué es la infección más frecuente en estos pacientes? Una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Entonces, el síndrome hepatorrenal tipo 1 se va a tratar de una insuficiencia renal rápidamente progresiva si no se administra tratamiento.
la insuficiencia renal va a progresar de manera muy rápida. Generalmente la creatinina va a ser mayor de 2.5 y puede llegar con normalidad mayor de 5. Y estos pacientes van a estar muy edematizados, van a tener hiponatremia hipervolémica, van a estar generalmente hipotensos estos pacientes, ¿no? Van a, como les dije, van a estar hipotensos y las resistencias vasculares sistémicas van a estar muy bajas. Generalmente estos pacientes están usando aminas, ¿ya? Y a pesar de, a pesar de que se ha activado el sistema vasoconstrictor, todos los pacientes están con tendencia a la hipotensión. Eh, el diagnóstico es difícil, como ya les dije, porque se tiene que hacer exclusión de varias cosas. Y la mayoría de estos pacientes van a tener, generalmente chicos, van a tener enfermedad hepática avanzada, o sea, van a estar histéricos, va a haber coagulopatía, encefalopatía hepática, desnutrición, ascitis, edemas importantes. Ya. En cuanto al síndrome hepatorrenal tipo 2, a diferencia de los de tipo 1, generalmente esto poco a poco empieza a dañar el riñón. A diferencia de los otros que la creatinina en 1, o sea, en una está en mayor de 2.5, 3, 4, 5, estos pacientes están, ¿no? 1.5, 1.7, 1.8, 2, ¿no? Y siempre van a tener estos valores de creatinina, ¿no? Entonces, estos pacientes, de hecho, van a tener una cirrosis hepática menos grave que las que tienen tipo 1, ¿no? El principal problema clínico que vamos a ver en estos pacientes es que tienen una citis que va a ser refractaria generalmente a tratamiento, ¿no? Y poco a poco va a disminuir el filtrado glomerular y se va a elevar la aldosterona y la noradrenalina. Los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 2 tienen riesgo de desarrollar, como ya les había dicho, un síndrome hepatorrenal tipo 1, ¿no? Generalmente cuando hay un factor precipitante, ¿no? Generalmente estos son peritonitis bacteriana espontánea. Les he tratado de conseguir un cuadrito para que más o menos les pueda resumir, para que puedan ustedes diferenciar. Generalmente el tipo 1 es con una falla renal aguda, el tipo 2 es con falla renal crónica, el tipo 1 es de evolución rápida, en cambio el tipo 2 es de evolución lenta. Un segundo, por favor. Ay, Lucía. Ok, gracias. Entonces, ya va a haber, en el tipo 1 generalmente es como una falla renal aguda, oligonuria, anuria. En el tipo 2 no se altera generalmente la diuresis. En el tipo 1 la creatinina mayor de 2.5 va a duplicar, en el tipo 2 1.5 a 2.5. Y eso, chicos, la supervivencia en el tipo 1 es de 2 semanas, más o menos, 2 a 3 semanas, como les había dicho. Y en el tipo 2 es de 4 a 6 meses. Chicos, el pronóstico, ya sea 1 o 2, es malo. Es más, eh, cuando me hacen interconsulta de estos pacientes, la verdad no los quiero dializar porque tampoco no toleran el ultrafiltrado. ¿Qué pasa? No pueden, estos pacientes, como tienen ascitis, hacen acá constantemente peritonitis bacteriana, ellos no son candidatos para entrar a diálisis peritoneal. Sin embargo, a hemodiálisis tampoco. ¿Por qué? Porque para entrar a la terapia dialítica tipo hemodiálisis, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Entonces, ¿por qué? Porque como ustedes vieron, la mayoría de ustedes vieron cómo es hemodiálisis, al paciente se le saca una cantidad de sangre.
Entonces, imagínense a un paciente hipotenso sacarle una cantidad de sangre, por más que se reponga con cloruro, con fluidos, siempre estos pacientes tienden, en hemodiálisis tienden a bajar la presión, a hipotensar, no a hipotensarse, ¿no? Pero sí o sí les disminuye la presión a la mayoría. Entonces, por eso es como un círculo vicioso, ¿no? Hace poco, hace 2, 3, un mes, ¿no? Mayo les dije, un paciente con síndrome patorrenal, yo no quería dializarlo, pero finalmente, bueno, estaba tan edematizado que me dijeron, doctora, no importa para sacarle líquido, ya, la condición es mandarlo con albúmina, con para que ¿no? Al final el paciente toleró una diálisis, después de la cual se descompensó y falleció. Entonces, como que tampoco podemos ayudar mucho, ¿no? Entonces, es por eso de que el pronóstico de un hepatorrenal es súper malo. O sea, ustedes escuchen, tiene síndrome hepatorrenal, ustedes ya métanse en su cabecita, ok, este paciente tiene un mal pronóstico reservado y no corto plazo, porque corto plazo se dice a los días, horas, pero sí de unas 2 semanas, una semana, ¿no? Ahora, también comentarles, no sé si un grupo de ustedes, creo que un grupo de ustedes vio conmigo, había un pacientito con síndrome patorrenal hospitalizado acá en el seguro, en Juliaca, pero es un tipo 2, que constantemente precipita el 1. Lo revertimos, nuevamente se queda con el 2, va de alta. Después de 1 o 2 semanas regresa con el tipo 1. Se revierte nuevamente en el tipo 2, o sea, ya no mejora la creatinina en este paciente basal es 1.7, 1.9, pero cuando ingresa con peritonitis bacteriana, generalmente con 5 de creatinina, 9 de potasio, ya ni siquiera, ya ni siquiera se asustan en emergencia porque agarran, solo ponen el gluconato, insulina con dextrosa y todo lo demás, porque es un paciente, pues, que no, no vamos a dializar. Y generalmente, regresa, está hospitalizado bastante tiempo, ¿por qué? Porque usa aminas, ¿no? O sea, siempre está con tendencia a la hipotensión. Entonces, yo sé que un grupo de ustedes lo ha visto, no recuerdo quién es, pero lo hemos visto, ¿ya? Entonces, dentro de los factores precipitantes puede aparecer en pacientes, como ya les dije, que van a tener, puede ser un paciente deshidratado, ¿ya? Entonces, con diarrea, un paciente con sepsis, y generalmente estos pacientes tienen peritonitis bacteriana, ¿ya? La hemorragia digestiva también puede afectar, puede ser un factor precipitante, ¿ya? Y la paracentesis evacuatoria, si es que no se hace con albúmina, también nos puede producir un síndrome, precipitar a síndrome patorrenal. En cuanto al tratamiento, en realidad va a depender generalmente de la severidad de la insuficiencia renal y de las complicaciones asociadas, ¿no? Como ya les había dicho, en el caso de la insuficiencia, del síndrome patorrenal tipo 1, es que el paciente esté en la espera de un trasplante de hígado, ¿ya? Y mientras tanto, este paciente debe estar en UCI, unidad de cuidados intermedios, mientras se espera el trasplante. El pronóstico es muy malo, ¿ya? Y el tratamiento debe ser individualizado de acuerdo de alguna manera a lo que le aqueja al paciente, ¿no? Si es que hay sepsis, antibióticos. Si es que está muy hinchado, trata de darle diuréticos, ¿no? Eh, si es que generalmente los pacientes tienen una citis así moderada severa, generalmente se les está haciendo paracentesis cada 3 días, cada 4 días. De verdad que no es muy bonito, ¿no? O sea, nuestros pacientes están con ictericia, las plaquetas caen, el factor de coagulación se altera, no es bonito ver a estos pacientes y tampoco no es fácil manejarlos, ¿ya? Generalmente se les da pues vasoconstrictores, se les da minas a estos pacientes, se les coloca albúmina porque la mayoría de estos pacientes van a tener hipoalbuminemia severa y generalmente, ¿qué es lo que hago como nefróloga? Se les indica albúmina, furosemida, ¿ya? El objetivo del tratamiento va a ser eh, producir una vasoconstricción del lecho vascular esplácnico y reducir la hipovolemia efectiva.
Eh, ¿Cuál es de esta manera se va a disminuir la activación de los sistemas vasoconstrictores endógenos, aumentando la perfusión renal y el filtrado glomerular? Entonces, aquí hay un fármaco vasoconstrictor que, o sea, que nos ayuda a algo, pero no es, o sea, es que no es que con el fármaco el paciente va a mejorar. Nos ayuda la terlipresina, ¿ya? Aquí en el seguro creo que sí tenemos, pero o sea, viene uno, ¿no? Este es un agonista de los receptores B1 de la vasopresina que va a actuar a nivel liso, a nivel vascular, en el músculo liso, perdón. Y también puede usarse midodrina y noradrenalina. Como les dije, estos pacientes les damos nora. Está generalmente acá con noradrenalina. Entonces, en ese tratamiento no se considera, este tratamiento, es decir, hemodiálisis, terapia de reemplazo renal, creo que ya les he explicado, no se considera indicado en caso en pacientes que no respondan a tratamientos vasoconstrictores, albúmina, y generalmente cuando tienen marcado edema, uremia, acidosis metabólica, hipercalemia, pero como ya les dije, chicos, ni siquiera van bien con este tipo de terapia. Y esto es netamente para lo que es la falla renal. Entonces, el tratamiento para que mejore el riñón es que el hígado mejore. ¿Y esto cómo va a mejorar? Con el trasplante, ¿no? Entonces, el trasplante hepático va a ser el tratamiento de primera elección en estos pacientes, ¿no? Y es un tratamiento definitivo. Entonces, después del trasplante, generalmente se ha visto de que el riñón mejora. Entonces, no es necesario un trasplante hepático y renal, ¿no? Entonces, y la mortalidad generalmente es a corto plazo. En el caso de tipo 1, 2 semanas, y en el caso de tipo 2, 4 meses. 2 a 4 meses, si no me equivoco. Entonces, esto en cuanto al síndrome patorrenal. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que no tienen ninguna pregunta. Este, ahora, casi todos ahorita vamos a hacer síndrome cardiorrenal, ¿ya? Chicos, casi todos los que han rotado conmigo han conocido a Yuli, mi pacientita que estaba hospitalizada, ¿verdad? Entonces, ella, por ejemplo, es un síndrome cardiorrenal, ¿ya? Entonces, después de la clase, ustedes me van a decir qué tipo de síndrome cardiorrenal es. A ver, esperen un rato, vamos a tratar de... La mayoría... Ya. A ver. Compartir pantalla. Esto debe ser. ¿Se puede ver? ¿Se ven, Sí, chicos? sí, sí. Ya. Ahora nos vamos a ir a lo que es el síndrome cardiorrenal. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es un síndrome cardiorrenal? Ustedes saben, chicos, que el corazón y el riñón están muy, muy ligados, ¿verdad? Cuando, a diferencia del hepatorrenal, que es tipo 1 y 2, que uno diferencia agudo y el otro diferencia crónico, el cardiorrenal, son 5 tipos, ¿ya? Entonces, mm, el síndrome cardiorrenal se va a definir como una serie de desórdenes del corazón y del riñón, en los que va a haber una disfunción ya sea aguda o ya sea crónica de uno de estos órganos, que va a producir la disfunción aguda o crónica del otro órgano. Es decir, corazón se daña, daña riñón. O riñón se daña, daña corazón. ¿Me entienden? Entonces, ese es un síndrome cardiorrenal. Ustedes saben que hay una conexión hemodinámica y neurohormonal que existe entre el corazón y el riñón.
La coexistencia de una insuficiencia cardíaca y una disfunción renal en pacientes con enfermedad, en pacientes, ya sea con enfermedad, se llama síndrome cardiorrenal, cuando va a haber un daño, por ejemplo, del corazón, que va a conllevar al daño del riñón, ¿no? O un daño del riñón que va a conllevar al daño del corazón. Entonces, el corazón y el riñón realizan un trabajo sincrónico para mantener la presión arterial, ustedes saben eso, y el volumen plasmático. Este trabajo es modulado a través del sistema famosísimo de nuestro riñoncito, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Péptidos natriuréticos que estamos en el corazón y vasopresina. Ya acá más o menos este, eh, lo que les he explicado, ¿no? El síndrome cardiorrenal, como ya les repito una vez más, chicos, y se les repite para que se les quede, por favor, es una enfermedad que va a dañar al corazón o al riñón y se va a inducir una activación excesiva e inapropiada de ciertas sustancias como la vasopresina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Lo que va a determinar tanto la progresión de la enfermedad como inducción de daño en el otro órgano. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver específicamente cómo. Entonces, el síndrome cardiorrenal es un desorden fisiopatológico del corazón y del riñón en el que la disfunción aguda o crónica de un órgano induce la disfunción del otro. En forma más específica se denominará síndrome cardiorrenal si el daño se inició en el corazón y síndrome renocardíaco si el daño se inició en el riñón. Bueno, en realidad, chicos, a todos les decimos síndrome cardiorrenal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la clasificación. Chicos, este es el resumen de toda mi clase. Es más, si es que lo leo, ahí termina la clase, me parece. ¿Ya? ¿Qué pasa? El síndrome cardiorrenal tipo 1 es cuando una insuficiencia cardíaca aguda o un shock cardíaco, yo qué sé, va a producirnos una falla renal aguda, ¿ya? Ahorita, en estos momentos, en UCI del hospital, acá de Salud Juliaca, hay un síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿ya? No los chicos, a los que han rotado hoy día conmigo, no los he hecho entrar porque, bueno, no se puede entrar a UCI, ¿ya? A UCI solo dejan entrar así, súper camuflados y todo, pero en estos momentos. Sin embargo, mañana les voy a contar un poco acerca de este pacientito, les voy a dar sus valores, tengo foto de su AGA, entonces ya vamos a desarrollar con ustedes, ¿ya? El síndrome cardiorrenal es un agudo que me produce un agudo, algo así como el patorrenal tipo 1, ¿no? El tipo 2 es cuando el corazón, una insuficiencia cardíaca crónica, nos va a producir una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, ¿en qué caso? ¿Alguien me puede decir, alguien me puede decir, chicos, por ejemplo, un ejemplo de este síndrome cardiorrenal tipo 2? A ver, alguien, una manita levantada. Alguien a ver, mejor me dejo de compartir. No veo ninguna manita. A ver, Yohaira, ponte cámara, por favor, y dime. Mi cámara está prendida, creo que es mi internet el que está mal. Bueno, chicos, ¿ustedes creen que la hipertensión Ahora. nos va a producir, a la larga, una miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Una falla cardíaca. Y no hay acaso,
etiología hipertensiva en el caso de falla renal crónica o enfermedad renal crónica. Entonces, ¿no sería un tipo 2? Ya, ¿ves, chicos? No. Ya, siguen viendo, ¿verdad? Entonces, en el caso de un síndrome cardiorrenal tipo 3, es cuando una falla renal aguda nos va a producir una falla cardíaca aguda, ¿ya? En el caso de un síndrome cardiorrenal tipo 4, es cuando una falla, una enfermedad renal crónica nos va a producir una falla cardíaca crónica. Y esto también son la mayoría, chicos, porque los pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría, la mortalidad de ellos está asociada a problemas cardiovasculares. Hay un montón, un gran porcentaje de estos pacientes que se infartan. Entonces, también el tipo 4 es frecuente. Y el tipo 5 es cuando una enfermedad sistémica va a afectar simultáneamente a los dos órganos. ¿Ya? No avanza. ¿Dejas de compartir pantalla? No puedo compartir. ¿No puedes compartir? Digo, no puedo, no se mueven las diapositivas. Intenta dejar de compartir y ya está. Entonces, chicos, aquí otro cuadrito o una figurita para que con esto yo creo que se les queda. Tipo 1, corazón riñón agudo, tipo 2, corazón riñón crónico, tipo 3, riñón corazón agudo, tipo 4, riñón corazón crónico y tipo 5 los dos. ¿Ya? Y hoy día, ahorita, vamos a pasar a lo que es el síndrome cardiorrenal tipo 1. Entonces, ¿qué es el síndrome cardiorrenal tipo 1? El deterioro agudo de la función cardíaca que nos va a llevar a una falla renal aguda, ¿no? Entonces, chicos, es bastante frecuente cuando es falla renal aguda, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que vienen con una falla cardíaca crónica, que está descompensada, por ejemplo, esto es tipo 1, ¿ya? No porque tenga falla cardíaca crónica, y se descompense, no quiere decir que va a ser el tipo 2, ¿entienden? Cuando es una falla cardíaca crónica que se descompensa y nos produce falla renal aguda, es un tipo 1. Ojo, no les vaya a poner eso en el examen, no se vayan a confundir. Entonces, se los estoy repitiendo una vez más. Una falla cardíaca crónica que se descompensa o que se reagudiza vendría a ser un tipo 1, ¿ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca descompensada aguda es un problema que está aumentando en frecuencia y se asocia a elevada mortalidad y morbilidad y mortalidad. Va a presentar en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, en presencia, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que presenta una arritmia, que presenta un infarto, está haciendo una falla renal, una falla cardíaca descompensada. Entonces, en este contexto, el paciente va a presentar falla renal aguda, entonces todo esto va a ser un síndrome cardiorrenal tipo 1. La incidencia varía entre el 20 a 30% de la presentación del síndrome cardiorrenal, o sea, es bastante, ¿ya? Y ocurre en la mayoría de pacientes los primeros días de hospitalización. Entonces, la hipoperfusión ocasionada por la disminución del gasto cardíaco va a producir una elevación de la creatinina, pero tampoco va a haber daño estructural en el riñón. Por lo tanto, que va a haber una falla renal aguda, una injuria renal aguda, ¿no? Establecida. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Estos pacientes, chicos, ya les cuento el caso. Una paciente que vino con antecedentes de IA, hipertensión pulmonar, falla cardíaca, fibriladora, ¿no? La que está ahorita en UCI, ingresa por shock cardiogénico, ¿ya?
y la creatinina antes de ingresar a UCI estaba en 0.8 y ahora estaba en 2.4, ¿ya? Entonces, y estaba con hipercalemia, todo me hacen interconsulta. Entonces, ¿qué pasa? Y estaba en anuria y obviamente estaba edematizada. ¿Qué pasó en este paciente? Empezaron a usar diuréticos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, como esta paciente estaba con aminas, se le daba diuréticos, entonces se bajaba la presión, se aumentaban las aminas, entonces, porque hay que tener bastante cuidado con la hipoperfusión, porque los diuréticos nos van a causar hipotensión, ¿no? Entonces, han disminuido la precarga, han mejorado el gasto cardíaco y obviamente la pacientita ahorita el día de hoy está con una creatinina de 1.5 y está orinando ya mucho mejor. ¿Ha requerido diálisis? No. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho primero es manejar la falla cardíaca descompensada, ¿no? Entonces, y el uso de diuréticos, como les dije, puede disminuir la precarga y mejorar el gasto cardíaco y por lo tanto nos va, va a ayudar a que el riñón mejore, ¿ya? Entonces, otro mecanismo que nos puede ayudar en el caso de injuria renal aguda es cuando la presión venosa está elevada. ¿Por qué? Porque cuando se eleva la presión venosa, cuando un paciente está con sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, y esto va a reducir la perfusión renal. Entonces, chicos, tener muy en cuenta en pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1, por favor, porque esto nos va a ayudar a que aumente la mortalidad, a hacer una buena historia clínica, ¿ya? La historia clínica de la insuficiencia cardíaca, si es paciente diabética o si es paciente con presión arterial elevada, cuánto tiene la presión sistólica, cuánto son los niveles de creatinina basal, a cuánto ha elevado la creatinina. Entonces, de tal manera que si son pacientes en riesgo, a estos pacientes que están con falla renal aguda, hay que evitar nefrotóxicos, hay que evitar deshidratación, ¿ya? Entonces, el síndrome cardiorrenal agudo, acá, es por la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Y el tratamiento del síndrome cardiorrenal va a estar basado en optimizar la terapia para la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es importante? Mejorar o evaluar y mejorar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo? A través de la presión arterial, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, esta pacientita la está manejando? Con aminas, ¿no? Con vasopresores. La presión venosa, ¿cómo disminuir? Con diuréticos, ¿no? Entonces, se ponen diuréticos, vasodilatadores y no otros, son otras opciones terapéuticas, ¿ya? Los diuréticos son la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque nos va a mejorar nos va a disminuir la sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces va a mejorar el volumen de la precarga, va a mejorar el gasto cardíaco y la función renal. ¿Qué medicamentos se usa? Se usa, por ejemplo, dopamina, que nos puede ayudar a mejorar el flujo renal, ¿ya? Y el gasto cardíaco. Pero el flujo renal, pero hay estudios que no, que han demostrado que no van a ayudar a mejorar, a disminuir el desarrollo de una falla renal aguda. Entonces, tampoco va a disminuir la mortalidad, así es que ya. Los péptidos natriuréticos, que ustedes saben que se encuentran en el corazón, nos van a ayudar van a tener una acción vasodilatadora, nos van a proteger de que haya, digamos, contra los edemas, ¿no? Se podría decir, y van a mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Son antagonistas naturales del sistema renina-angiotensina y va a promover, como les dije, la diuresis. Hay unos péptidos natriuréticos sintéticos cerebrales que también han estado usando, pero para estos péptidos natriuréticos sintéticos cerebrales, por ejemplo, no ayudan a mejorar el riñón, ayudan a mejorar el gasto cardíaco, pero no el riñón, ¿ya? Los antagonistas de la vasopresina van a incrementar el gasto cardíaco, van a reducir la resistencia periférica y la presión arterial. Dentro de estos, lo que sé que en el Perú se usa es el tolvaptan, ¿no?
entonces que ha sido evaluado en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, demostrando una reducción del peso en 24 horas, o sea, como un diurético. Y chicos, la ultrafiltración generalmente en pacientes con falla renal, como digo, falla cardíaca y falla renal, tener muy en cuenta el estado hemodinámico de los pacientes, por favor, ¿ya? Porque, por ejemplo, miren, en este caso, en caso de ultrafiltración, la mortalidad es alta, ¿ya? O sea, no es que ayude mucho, ¿no? Ya es en el caso de que esté con una sobrecarga de volumen severa, ya no mejora con diuréticos, pues se puede considerar la ultrafiltración. La ultrafiltración en esos pacientes es como una hemodiálisis con doble flujo, se les dializa muy lentito, no se esfuerza el corazón y pero igual no se suele usar. Entonces, y tampoco con un diálisis, por ejemplo, peritoneal podemos manejar mucho la ultrafiltración, excepto con estas máquinas de hemodiafiltración. Entonces, pero el pronóstico es malo, digamos, si es que se llega a esto. Ahora vamos a pasar a lo que es un síndrome cardiorrenal tipo 2, como ya les dije, una insuficiencia cardíaca crónica que se va a asociar a una enfermedad renal crónica, ¿no? Y va a generar su progresión. Generalmente estos pacientes, pues, ¿no? Ya poco a poco están en estadio 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, la prevalencia en estos pacientes es el 57%, ¿ya? Esos pacientes generalmente van a querer tener un aumento de la creatinina mayor de 1.2, ¿no? Que es lo normal en varones, de 1 mujeres, 1.2 en varones, entonces van a tener una creatinina mayor de 1.3, entonces generalmente la tasa de filtración va a estar alrededor de 60 o menos mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Y constituye un poderoso factor de riesgo de mortalidad. Ya, en la insuficiencia cardíaca crónica, el gasto cardíaco va a estar bajo, va a haber una hipoxia generalmente crónica, y que esta hipoxia va a generar una activación, y una hipoxia crónica, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber una activación continua de la actividad simpática, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del estrés oxidativo, va a haber disminución de la producción de óxido nítrico, lo que va a causar daño tanto en el corazón como en el riñón, ¿ya? Entonces, este es un síndrome cardiorrenal tipo 2. El tratamiento va a estar orientado al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que se encuentra muy activada en nuestros pacientes. Entonces, sí, espérame. ¿Aló? Ya, estoy en clase. ¿Ya? Entonces, perdón chicos, disculpen, ya, ya, y en esos pacientes, generalmente, con el uso de antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona o de los YECAS, se ha reducido la mortalidad en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. También, chicos, tener en cuenta que la anemia aumenta la mortalidad en estos pacientes, ¿ya? Entonces, siempre es de manejar la anemia. ¿Cómo manejamos la anemia? Tenemos que ver porque ya como ya son pacientes crónicos, enfermedades con enfermedad renal crónica, siempre ustedes saben que van a atender a la anemia, ¿no? Vamos a pasar al síndrome cardiorrenal tipo 3, ¿ya? Es cuando va a haber un deterioro brusco de la función renal que nos va a llevar a un daño cardíaco agudo. Entonces, los pacientes con injuria renal aguda van a presentar una serie de alteraciones fisiológicas que pueden generar daño cardíaco, como son, por ejemplo, insuficiencia cardíaca en relación a sobrecarga de volumen, ¿no? O, por ejemplo, hipertensión arterial, o la acidosis metabólica que nos puede dañar el riñón, arritmias ocasionadas por la hipercalemia o por la acidosis metabólica o por hipocalcemia. Entonces, aquí les estoy poniendo en qué casos una falla renal aguda nos puede producir una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya?
Entonces, en este caso, el tratamiento dialítico oportuno de estos pacientes va a disminuir, por ejemplo, daño cardíaco. Generalmente, no tenemos estos casos, chicos, porque los dializamos oportunamente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prevenir la sobrecarga de volumen, los trastornos electrolíticos, que ya les hemos mencionado, que ya les hemos dado clases, y la mortalidad de los pacientes con injuria renal aguda siempre también, o sea, va a estar elevada, ¿no? Y vamos a pasar al penúltimo, que es el síndrome cardiorrenal tipo 4, que se va a definir como la enfermedad renal crónica, que va a contribuir a la disminución de la función cardíaca, una enfermedad, insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Generalmente estos pacientes van a estar con cardiomegalia y van a tener un incremento de riesgo cardiovascular. Es el tipo que les dije que ya cuando nuestros pacientes están con enfermedad renal crónica, casi todos, chicos, tienen alto riesgo cardiovascular, casi todos. ¿Ya? Entonces, el 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica, previo al inicio de diálisis, tienen evidencia de enfermedad renal, enfermedad coronaria, ¿ya? Y la principal causa de muerte en estos pacientes es cardiovascular, ¿ya? Este, ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en la enfermedad renal crónica? Va a haber alteración en la geometría cardíaca en relación al remodelado, va a haber hipertrofia ventricular izquierda, excéntrica y concéntrica, que va a incrementar a medida que disminuye la filtración glomerular. Va a haber enfermedad isquémica coronaria relacionada con placas más gruesas calcificadas, chicos. Los pacientes de verdad eh, se infartan con frecuencia, hacen enfermedad de grandes vasos con pérdida de elasticidad, manifestada por el incremento de la presión del pulso. Eh, mm, hay, es más, chicos, en pleno proceso de hemodiálisis hay riesgo de infartos, ¿ya? Pacientes que los tenemos súper cuidaditos, bonitos, que acuden a, este, a sus revisiones periódicas, de repente, o sea, generalmente ya me han pasado varios pacientes que mientras están durmiendo, fallecen y generalmente son por infartos. Ahora, tener en cuenta que los pacientes que tienen trastornos del calcio y del fósforo y de la protormona, del trastorno mineral óseo, tienen mayor riesgo cardiovascular, ¿ya? El tratamiento de este síndrome debe iniciarse con un descarte precoz de la enfermedad renal crónica, si es que encontramos en estadio 3, hacer todo lo posible para que llegue, o sea, para que no lleguen al estadio 4 y 5, ¿ya? Este, y, este, y básicamente es el tratamiento que se les da a los pacientes con enfermedad renal crónica, que ustedes ya saben. El trastorno, pues, por ejemplo, pacientes con trastorno de calcio, de fósforo, estos pacientitos, de verdad, su riesgo cardiovascular es bastante alto, ¿ya? Y finalmente, el síndrome cardiorrenal tipo 5, que es una patología sistémica que va a dañar simultáneamente al corazón y al riñón. Esto, por ejemplo, en el caso de lupus, ¿no? Lupus, ya, pero ya el tratamiento ya saben que es en la enfermedad de base que ellos tienen, ¿ya? Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Me dan un minutito, voy a tomar lista, ¿sí?
En el caso de Julie, la mayoría de ustedes la conocen, ¿no? Ya los que han tratado conmigo. Entonces, ¿me podrían decir qué tipo de síndrome cardiorrenal es? Les cuento un poco acerca de Julie. A ver, Jaquín, ya tú vas a intervenir. A ver, Jaquín, dime. Doctora, creo que sería el 5 porque es sistémico. Y también, como tiene nefritis lípica y también la lupus puede afectar el corazón, entonces podría ser el tipo C. Mm, Bueno, sería así. En realidad, sí, es un 5, pero ah, les voy a complicar un poquito más las cosas, ¿ya? Es una paciente que hace 4 años, ahorita tiene 21 a los 17 años, este, debutó con falla, este, ella era hipertensa, ¿ya? Hipertensa, no tenía problemas, este, no tenía problemas, no tenía problemas, cardíacos, o sea, después de la diálisis, presentó hipertensión, no le trataron el lupus porque ya pues era un lupus inactivo al parecer en ese momento, me imagino, este, eh, y ha estado dializando tranquila 4 años, enfermedad renal crónica y lupus, ¿no? Que resulta que 3 días antes de su ingreso, paciente presenta dificultad respiratoria, dolor en el pecho. Acude a emergencia, se le encuentra una presión de 70-40, presión arterial de 70-40. Ella usaba antes pastillas antihipertensivas, ¿ya? 70-30, se le evidencia derrame pleural, se le busca en un ecocardio, una radiografía de derrame, se ve derrame pleural, como les dije, un ligero derrame pericárdico, también había citis, me parece que el ANA salió positivo, el complemento bajo, este, mmm, ya, vino, a pesar de que ella dializaba, vino con una creatinina en 18, una urea en 290, ¿ya? Este, mm, y nadie le dio importancia al corazón, ¿ya? Hicimos interconsulta cardio, por el shock que tenía, porque se creía que era un shock séptico, ya que cuando se le hizo la punción, una toracocentesis salió, según lo que dice, como un empiema. Se le inició antibióticos, no mejoró la presión arterial, hasta que vino un cardiólogo, y el cardiólogo le hizo un ecocardio y le encontró una fracción de eyección de menos del 20%. Ya, entonces, ¿qué síndrome cardiorrenal sería en este caso? Doctora, yo considero que sería la de tipo 4. 4. Sí. Ah, doctora, yo creo que sería el de tipo 1, sobre Mm. todo por la fracción de eyección. En realidad, chicos, en este caso, es si es que hablamos de un cardiorrenal, sería un 5 ya. Seguiría siendo, pero se ha complicado un poquito más la cosa. ¿Por qué? Porque el riñón de Julie ya estaba dañado hace 4 años, ¿me entienden? Entonces, ya con una falla renal, es cierto, el problema por el que vino ahorita es o sea, es un problema, ha sido un problema agudo, ha sido una pancarditis aguda secundaria a un lupus activo, ¿ya? Si es que el riñón de Julie hubiera estado sanito, hubiera dañado posiblemente al riñón, al pulmón, al, al, al corazón. Pero lamentablemente el riñón de Julie ya no se puede malograr más, ¿no? Entonces, y pues, o sea, sí se enfocaría más en un tipo 1, Jaquín. Muy bien, o sea, tú sí estás, o sea, bien enfocado, ¿no? Porque es un agudo,
que hubiera llevado un agudo. En realidad sí, porque imagínense con cuánta de uri creatinina ha entrado, ¿no? Pero básicamente nos iríamos a un cardiorrenal tipo 5 porque ha dañado pues prácticamente los dos órganos o más órganos sistémicamente, porque incluso vino con, me parece que vino este, con algún tipo de psicosis también, entonces también había un neurolupus por ahí, que poco a poco con el doctor Vega, de verdad que lo ha pulsado por de todo, ¿no? Le ha puesto 2 veces con metilprednisolona, le ha puesto inmunoglobulina, o sea, con el fin todos de poder recuperar ese corazoncito, ¿no? Entonces, lamentablemente Julie es de muy mal pronóstico. En Lima ya nos han dicho que no la van a aceptar porque el pronóstico es malo y no la quieren aceptar. Entonces, o sea, da pena tenerla con nosotros, pero prácticamente en Lima ya la han desahuciado. Entonces, este es el caso de ese, ¿no? Pero más o menos hay casitos así, chicos, para que ustedes estén viendo, estén pensando. Lo interesante es que ustedes piensen, vean, se enfoquen, y eso es lo que, por ejemplo, estamos haciendo en prácticas, ¿ya? Chicos, creo que, ya, les voy a tomar lista. Vamos a ver. Ya. Alfaro Estofanero. Presente, doctora, buenas noches. Ya. Apaz Alarico. Presente, doctora, buenas noches. Ya. Calizaya Mamani. Presente, doctora, buenas noches. No las veo, chicas, porque ya. Calla Ticona. Presente, doctora, buenas